Vemos también que estos gobiernos, pues con su política, como tú lo has denominado y lo has conceptualizado de muerte, pues han priorizado la guerra y no la vida, han puesto lo que tú nos dices, esa barrera a la educación superior, al acceso a la educación superior a los jóvenes. Son los jóvenes quienes se levantan en ese momento y la pregunta es cómo debería responder un gobierno democrático a estas exigencias, cómo se llegaría a la construcción de una sociedad del conocimiento como pilar para la construcción de la paz. Sí, pero claro que sí. Si ligamos un poco la pregunta a las circunstancias de movilización que vivimos actualmente, ahí surgen una serie de paradojas. Ayer en un evento que tuve, presentaron un video de jóvenes de la primera línea haciendo unas preguntas a políticos, a personas políticas que estaban en el evento. Esa pregunta decía, ¿cuáles son sus propuestas para que podamos ser empleados? Entonces, la pregunta siempre muestra pues una realidad que es mucho más compleja y que no se adapta a lo que uno quisiera que fuera esa pregunta. Por ejemplo, la pregunta no fue cómo podemos nosotros estudiar. La pregunta es cómo nos podrían emplear. Emplear significa darles un puesto en alguna empresa. Y eran jóvenes de la primera línea, es decir, aunque hay una politización indudablemente, porque hay una conciencia de parte de la juventud sobre unas circunstancias de exclusión real y su lucha en la calle, en el bloqueo, que es un bloqueo defensivo, es parecido a las barricadas del siglo XIX, es defensivo, es en sus barrios pobres, allá llega el aparato del Estado, el SMAT, la policía, a gasear los barrios pobres y a matar muchachos pobres. Esos bloqueos no están afectando la estructura económica del capital, están afectando la vida cotidiana del pobre. Tiene que ver mucho con unas lógicas juveniles que vienen de antes y que se centran en el control territorial. Este es mi barrio, aquí fue donde nací, aquí es donde están mis amores, esto lo defiendo en muchas circunstancias de Colombia contra otros jóvenes, las llamadas fronteras invisibles, o como sucede ahora por la brutalidad misma del gobierno contra el Estado, contra el régimen. Ahí donde aparece una especie de politización, pero es una politización no tan, digamos, no de la manera como nosotros lo pensamos. Ser empleado significa entrar al sistema capitalista, ser obrero, básicamente, esa es la petición. Y esto se liga un poco con otra circunstancia que acabó de suceder. Fueron los líderes de la llamada Coalición de la Esperanza, que son personas que se dicen a sí mismas de centro, se autodenominan de centro político. Ellos de edad, la mayoría, hombres todos, fueron al sitio Puerto Resistencia, en Cali, y allá hablaron, tuvieron ahí en algún escenario cercano una reunión con los jóvenes, y los jóvenes los aplaudieron. Los mismos que estaban en el bloqueo aplaudieron a lo que se llama el autodenominado centro. Y esto lo comento porque entonces no es la agenda nuestra la que está precisamente en la cabeza de las juventudes que se están levantando. Ser empleados es una pregunta que lo deja uno a veces sin palabras. Yo respondí algo ahí, pero ser empleado significa que la prioridad de esta juventud no es la educación, sino el hambre. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer nosotros mismos. Ellos lo han dicho en varias formas. En el bloqueo comemos mejor que si no hubiera bloqueo, por ejemplo.
En las casas no hay que comer, en cambio en el bloqueo hay una olla comunitaria, un sancocho, y se come mejor que si no hubiese el bloqueo. El bloqueo se convierte en una especie de forma de vida. De ahí su prolongación en el tiempo, sus defectos desde el punto de vista de la lucha política, porque es defensivo en la barricada de los miserables. Allá llega el Estado a golpear al pobre. No es el pobre el que va hacia el Estado a presionar y da los balances que conocemos en estadísticas terribles. Bueno, ¿esto qué significa? Que la propuesta entonces no es simplemente cómo vemos nosotros la posibilidad de una ampliación de la cobertura de la educación superior en Colombia, que apenas cubre el 40% de la juventud en el primer año, porque ahí sigue el filtro sacando jóvenes y aislando la juventud de la educación superior, que es, digamos, la característica general que hay en Colombia. ¿Cómo se puede volver a construir una cobertura 100% e incluir a toda la juventud en la educación superior, que es, en mi opinión, un paso hacia lo que se llama la sociedad del conocimiento, que es un concepto que tiene que ver con las nuevas formas del capitalismo también, pero también del poscapitalismo. No se puede pensar un poscapitalismo desde el punto de vista democrático, porque el poscapitalismo puede ser una barbarie, puede ser un mundo bárbaro que algunas películas pintan en ciencia ficción, y que el cambio climático podría llevar hacia allá en las fases finales de la historia de la humanidad como especie. Pero si lo ve uno desde el punto de vista progresista, democrático, indudablemente un poscapitalismo tendría que centrarse en el intelecto general, que era un concepto que en algún párrafo Marx mencionó de su obra, y el intelecto general, él alcanzó a preverlo como la gran fuerza colectiva. No, realmente Marx no vio la fuerza colectiva en el Estado, sino en el intelecto general, muy a diferencia de lo que pasó en el siglo XX. Pero si el intelecto general es precisamente lo que genera la sociedad de la abundancia, el crecimiento de la productividad, todo eso son conceptos en cuestión hoy, cuestionables hoy, pero era su manera de entender la lógica del capital. Si al final es el conocimiento lo que mueve la acumulación del capital, pues el conocimiento también puede mover el postcapital. Hay también un parrafito ahí que me ha causado mucha sensación por mis lecturas en medio del COVID, y es cómo se usa la máquina en una sociedad capitalista o en una sociedad comunista, dijo Marx. Podríamos nosotros decir postcapitalista, para no caer en estigmas. Y él decía, la máquina en el capitalismo se usa para incrementar la productividad y la ganancia, punto. En una sociedad postcapitalista se usa para aumentar la productividad y el tiempo libre. Y fíjese qué gran diferencia, digamos, siendo la misma máquina. Pero obviamente detrás de la máquina, de la cosa, hay una organización de los seres humanos que podría llevar la productividad o a más explotación y ganancia y acumulación, o a tiempo libre, que sería la nueva medida de la riqueza. Bueno, aquí me desligo un poco del tema, pero el tema es el intelecto general como un motor del avance de la sociedad. Y que en el caso colombiano pasaría por lograr una democratización de la educación superior, hoy profundamente privatizada y de muy mala calidad y excluyente para la mayor parte de la juventud. Sin embargo, esa postura de la Colombia humana defendida en las elecciones del 2018, que implica priorizar los presupuestos hacia ese objetivo, no coincide exactamente con lo que acabo de decir, la mentalidad de los jóvenes los jóvenes populares que están en conflicto, porque su prioridad hoy es el hambre. Y de ahí surge empléennos.
y por tanto la posibilidad de una cooptación, que yo creo que ya la han detectado perfectamente, una cooptación del movimiento juvenil popular, tanto por la economía legal como por la que llaman aquí ilegal, y una deriva de un peligro que yo veo ahí, que es una deriva de las primeras líneas y la juventud insurgente, civilmente insurgente, hacia organismos muy parecidos a los que se desarrollaron en Brasil con el Comando Capital o en Centroamérica con las maras. Y el papel aquí de los movimientos políticos queda en cuestión. Claro, si ligamos la posibilidad de entrar a la educación superior y calmar el hambre al mismo tiempo, y ahí hay una política muy concreta en Bogotá Humana que fue Jóvenes en Paz, los 10.000 jóvenes en paz, que era, digamos, hoy lo llamaríamos en estos términos, empleo garantizado por el Estado, a cambio, que era simplemente una erogación de dinero mensual superior a lo que podían ganar del hurto, a cambio de estudiar. Entonces, esa política que no la hicimos pensando en esta realidad de hoy, sino en la realidad de la inseguridad bogotana, resulta que podría ser muchísimo más clave, más para responder a la necesidad de la juventud de hoy. Y es que puedes calmar el hambre estudiando, si el Estado lo garantiza. Es calmar el hambre estudiando, si el Estado lo garantiza. Y la política, el programa concreto de Jóvenes en Paz podría ser ampliado, obviamente, a centenares de miles de jóvenes populares. Podría ser una respuesta política muchísimo más genuina con el sentir de la juventud que incluso las que hicimos nosotros mismos en el 2018. Gracias, senador Gustavo Petro.